Pues muchísimas gracias, al contrario, es un gusto. La invitación es una manera de continuar el diálogo que he tenido oportunidad de tener con ustedes, con diferentes integrantes, que les reitero las gracias por la invitación. Qué importante es el congreso que hoy se están planteando, la innovación para la inclusión. Y pues me gustaría mucho empezar con ustedes con esta presentación. Me van a apoyar, creo que el doctor Fabián, creo que me va a apoyar con la transmisión de la presentación. Con todo Dame un gusto. minutito, si quieres verificar un segundito. Gracias. Bueno, entonces quisiera comentarles que me parece muy pertinente en estos momentos reflexionar sobre la innovación. En particular porque estamos viviendo retos que nos convocan a sacar, digamos, el capital que tenemos en nuestra práctica docente para pensar la innovación. Estamos en un terreno donde en muchos procesos están corriendo por primera vez el sistema educativo en su conjunto, en la mayoría de nuestros países, está viviendo un momento de gran estrés y por eso se requiere que podamos tener la posibilidad de trabajar una revaloración de nuestras potencias para justamente dar paso. Entonces, hoy el mundo de la mayoría de educandos y docentes está en pantallas, como muestra esta imagen. Este mundo en pantallas nos está poniendo como reto para la innovación, justamente una mediación sobre la cual vamos a hablar y ver sus tendencias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente, de favor. En abril de este año, un consorcio que algunos de ustedes conocen de universidades que se llama Coursera, hacía su reunión anual, que fue de manera virtual, y nos revelaba que 364 millones de estudiantes en la educación superior estaban transitando a la virtualidad. Esto solamente en educación superior, pero en realidad la mayoría de sistemas educativos transitamos a modalidades que estrictamente le podemos llamar educación remota, más que educación virtual, pero sí mediada por pantallas. Continuamos con la siguiente, por favor. Esto nos plantea como reto una situación de emergencia educativa. Nosotros, de manera similar como vemos un iceberg, la parte superior, pues la superficie de esta emergencia educativa, pues revelaba que, por supuesto, el tránsito a la pandemia a nivel global, pues no fue para nada ni proyectado ni esperado. Entonces, le estamos haciendo un tránsito a una educación remota, a una enseñanza remota que no es ni voluntaria ni aceptada. Eso nos puso en claro que teníamos poca experiencia en diferentes alternativas de recursos tecnológicos. No me refiero a alguien en particular, sino en general como sistemas educativos. Y por supuesto que había digamos que había un gran reto que es en el que todavía estamos, no solo el llevar el aula en términos virtuales o remotas o a distancia, sino lo más complejo, la experiencia escolar. Esto es muy importante, yo sé que ustedes lo van a valorar, porque la dificultad de que de repente estamos mediados por pantallas es cómo damos lugar a todos esos servicios, a toda la convivencia, a todo lo que incluye la experiencia escolar, que no solamente se refiere al aula. Desde cuestiones de infraestructura, dónde está una biblioteca, dónde están los servicios escolares, dónde está, no sé, todo el apoyo en alimentación, becas, deporte, arte, todo lo que existe. Y nos vamos dando cuenta, sobre todo en la educación pública,
que muchos de los niños, niñas, chicos y chicas que están con nosotros, el único ecosistema en donde tienen la posibilidad o tienen, digamos, una mayor disposición, un mejor ambiente, es la escuela. Entonces esto justamente contradice, ¿no? Todo la situación que estamos viviendo en el tránsito a la virtualidad, porque no solamente hay que transitar con lo que hacemos en el aula, sino el mayor reto es con la experiencia educativa, con la experiencia escolar en nuevos contextos, ya sin la institución física, sino a partir de los vínculos cotidianos. ¿Esto qué nos revela? Pues nos revela un problema muy complejo. Por supuesto, la presencialidad no hacía evidente ni obvio que muchas veces los educandos, sobre todo desde la secundaria, bueno, de la primaria a la secundaria, pero se revela más claramente en el nivel medio superior, en el bachillerato y en la universidad, no necesariamente tienen consolidadas capacidades para el autoaprendizaje y la autoenseñanza. Esto es un verdadero reto porque el problema de la enseñanza remota es que estamos trabajando a distancia. Y entonces buena parte ya de manera más explícita pues recae en el contexto del otro, en las posibilidades del educando. Y entonces esta falta de consolidación de procesos de autoenseñanza y autoaprendizaje pues nos muestran posibilidades e imposibilidades para repensar los procesos de manera remota. Aparte de todas las dificultades tecnológicas, ustedes las han de conocer bien, no hay una distribución de los servicios, infraestructura ni la tecnología. Todos los países hemos enfrentado, particularmente en América Latina y con mayor o menor gravedad. En México, el problema principal es que tenemos zonas completas del país sin red. Entonces hagan de cuenta que, por supuesto, la red está montada en zonas fundamentalmente urbanas, en las megaciudades donde está concentrada la población, pero aún en las ciudades tenemos como islotes de no acceso. Entonces, bueno, continuamos con la siguiente, de favor. Que ya se va a proyectar. Entonces vamos a resumir qué es lo que estamos pasando antes de llegar a las tendencias. Pues de la presencialidad a la virtualidad, lo que estamos transitando es que en la presencialidad una manera de regular la vida en el aula es a través de la voz y la mirada. Esta voz y mirada, disculpen, seguía con esta lámina, la anterior. Ahí seguimos, de favor. No, la que sigue, la que está, es una antes, por favor. La siguiente. Ya, exactamente, en esa estamos. Entonces, les decía en el aula, pues la voz y la mirada son nuestros principales instrumentos para regular justamente las interacciones y los procesos a los que convocamos. Esta voz y mirada está totalmente diferente porque aunque yo ahorita estoy mirando la pantalla, por supuesto mi mirada no puede abarcar cada uno de los lugares donde ustedes están. Ahora cada quien, al momento que yo estoy hablando, pues simplemente hay un punto al frente, pero hay 180 grados mínimamente de su contexto que se está haciendo evidente, que los está convocando, que los puede llamar a otras cuestiones. Eso está pasando todo el tiempo. Entonces, la voz y la mirada que en el aula nos permitía regular, ya no puede ser de esta manera. Al ir hacia la virtualidad, está depositada esta regulación más bien en la escritura y en la posibilidad de convocar a determinados procesos y actividades. La institución pues ya no está configurada de la manera como la conocíamos, sino ahora la institucionalidad está más claramente dada por la relación, por el vínculo,
y la interacción pues efectivamente ha cambiado, ¿no? Esta interacción a través de las pantallas que está en la virtualidad nos está poniendo como gran reto el poder de manera significativa ir como comunicándonos. Entonces disminuye, tenemos la sensación de una disminución de las formas tradicionales que tenemos. ¿Qué ganamos con la virtualidad? Con todas las dificultades tecnológicas ganamos la flexibilidad, ganamos la posibilidad de que ahorita estemos conectadas más de 120 personas en lugares, circunstancias y contextos muy diferentes. ¿Qué ganamos con la virtualidad? Pues la posibilidad de que esta sesión va a estar grabada, que puede ser vuelta a ver, que se está transmitiendo en redes sociales, que quizás está llegando a personas que todavía no nos habíamos propuesto, pero que hoy es una oportunidad de dialogar con ellas. ¿Qué ganamos? Que hay una sincronía posible, que esta conferencia se va a poder seguir viendo y el Congreso, que va a poder tener una réplica en el tiempo, no solo en el presente, si hubiera sido un acto presencial, sino ahora va a tener una resonancia a lo largo del tiempo. Eso ganamos, pero sí nos implica muchos retos. Por favor, ahora sí pasamos a la siguiente, porque entramos en otra gravedad. Eso es lo que es muy importante en este diagnóstico. Entramos a otra gravedad en el tránsito a la virtualidad, donde está muy mediada por la escritura, por supuesto mediada por las pantallas, por los procesos de autorregulación de los alumnos, por otros recursos. Las tecnologías ahora sí cobran un papel pues muy dominante y la temporalidad y la forma de actuar. Continuamos, por favor, con la que sigue. Entonces, algunos de los retos y límites de la enseñanza remota, pues tiene que ver con que ahora, pues y más en el contexto de pandemia, dependiendo del lugar, región en donde estemos, pues estamos compitiendo con los intereses, necesidades y problemas de los participantes. O sea, queremos llevar a cabo una cierta regularidad de actividades, retomar los escenarios y ambientes educativos, pero estamos en una fuerte competencia con contextos en donde hay otras necesidades sobre las cuales están trabajando. Que planear ahora significa, bueno, dialogar, pero no inundando de información, porque podemos saturar a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de información, y eso no necesariamente va a abrir procesos de diálogo. Entonces, tenemos que tener muy presente la heterogeneidad y diversidad de actores. No quiere decir que los actores, y bueno, como dice la participación, ahorita que acaban de chatear, lo humano. O sea, no quiere decir que en el aula presencial no esté presente la diversidad, pero algo que nos vamos a acostumbrar en la enseñanza remota y en la virtualidad es que todo se magnifica. La heterogeneidad se magnifica porque es mucho más clara los contextos en que cada uno está en el escenario educativo. Y por supuesto no hay una sola ruta, no hay una diversidad de rutas. Ahí les ponía la cara de un cuento que aquí es muy popular, La peor señora del mundo, donde tiene esos ojos tremendos que nos mira, porque eso que les digo, en la virtualidad hay una resonancia. Lo que aquí ahorita estamos haciendo se está transmitiendo en las redes, pero también va a quedar en las redes. Entonces, lo que se haga bien, pues puede tener una resonancia positiva. Cuando algo empieza a ser conflictivo o difícil, pues también va a tener resonancia, porque nos vamos a mover en varias temporalidades y por varios registros. Entonces, una cosa que es muy importante también en la enseñanza remota virtual es que sea realizable. Una primera tentación en este tránsito que hemos tenido a partir de la pandemia y de condiciones que nos fueron sorprendiendo y que nos dejaron perplejos, pues la primera tentación es creer que podemos transportar la experiencia presencial casi igual a la enseñanza remota y a la virtualidad.
Por supuesto que eso es una gran tentación, pero entonces, cuando intentamos hacerlo, empieza a no ser tan realizable. Por ejemplo, hemos vivido en las universidades, en el caso mexicano, y a lo mejor ustedes conocerán otros casos similares, donde simplemente los profesores se conectan a Zoom y empiezan a hablar, 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 la cantidad de horas que antes pasaba en lo presencial, con poca interacción, poca réplica. Y entonces aparece un gran fantasma que ahorita tenemos, que es el fantasma de la deserción. De por sí, las condiciones de conectividad dependemos de los celulares, de los datos, de nuestros estudiantes, del acceso, de la red. Todo eso ya hace complejo que puedan permanecer de manera sincrónica mucho tiempo. Bueno, todavía más complejo es quien no reconoce todos estos elementos que acabo de mencionar y simplemente trata de reproducir la presencialidad ahora en la virtualidad. Entonces, ¿a qué nos convoca esto? Pues justamente a innovar y a pensar que tenemos que hacer un tránsito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo central? Pues pensar en el receptor, en el estudiante y en la diversidad de condiciones. Entonces, es muy frecuente en este momento del tránsito a la virtualidad que no tenemos un solo canal con los estudiantes. Aquí estamos usando WhatsApp, em, Facebook, plataforma educativa, correo electrónico, y si pudiéramos señales de humo, porque realmente necesitamos diversificar para poner al centro al otro. Así como decíamos antes, poner al centro a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora poner al centro significa tener un registro de comunicación con ellos. Bueno, vamos a continuar a la siguiente lámina. Si gustan, bajamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Pues lo más similar, la analogía más similar que nosotros hemos dialogado en la universidad pedagógica es como de repente está en una nave espacial donde no nos dieron bien los instructivos, simplemente ya estamos ahí dentro de la nave, hemos sido lanzados, pues sabemos que vamos en una nave potente, que eso es la tecnología, las plataformas educativas son naves potentes que nos ayudan y que tenemos muchos recursos con ella, pero no necesariamente tenemos el manual y mucho menos tenemos la experiencia de conducción al mando. Entonces eso ha creado un desfasamiento, pero además en una gravedad en donde ya no está mediado la interacción cara a cara, sino estamos mediando a través de pantallas, entonces con otros códigos, con otros ritmos, con otras temporalidades. Entonces hemos sido expulsados a la virtualidad, vamos en la nave espacial del hiperespacio, pero con esta dificultad de que no necesariamente tenemos todo el manual ni estamos familiarizados con esta nueva tecnología. Continuamos. Entonces, si pasamos por favor a la lámina siguiente, entonces, ¿qué estamos viviendo? Bueno, pues nosotros de marzo, no sé ustedes en qué momento entraron en confinamiento, pero de marzo a la fecha, y que además ahora proyectado incluso al primer semestre del 21, lo que estamos viviendo es una inmersión como un tsunami o inundación de recursos múltiples, que además todos los tenemos al alcance de un dedo, porque lo que nos pasamos ahora haciendo es un clic. Entonces muchos docentes de no estar familiarizados con las tecnologías, ahora nos dicen están agobiados, ¿no? Agobiados porque hay un exceso de recursos, siempre estar aprendiendo una cosa nueva, en fin. Y además tenemos algunas veces, no siempre, a veces afortunadamente tenemos estudiantes que pueden ser mucho más habilidosos en algunas de estas tecnologías y recursos. ¿Qué es? Esto es parte de este estrés que estamos viviendo como sistemas educativos,
en donde en nuestros sistemas educativos, además de transitar la virtualidad, uno de los recursos ha sido la inmersión masiva en múltiples recursos y apoyos de la tecnología y su combinación. Entonces, tenemos que pensar la dimensión comunicativa de estar en contacto con nuestros educandos, pero también esta dimensión, digamos, tecnológica de cuáles son los recursos que podemos hacer. Y lo más importante, la dimensión pedagógica. Ahora en la virtualidad, cómo nos vamos a comunicar, con qué herramientas, pero lo importante es con qué propósitos, con qué procesos, con qué fines. Porque finalmente la tecnología es herramienta, la comunicación es un recurso, pero lo que sigue al centro es lo que ha sido potente por todo este tiempo, nuestra práctica docente, nuestra práctica pedagógica, cómo la pensamos, cómo la innovamos, cómo la ajustamos. Y al respecto, si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina, al respecto ahora justamente estamos como en un péndulo. ¿Recuerdan la imagen del péndulo? Bueno, ahí hay un dibujo de un chico que es llevado por el péndulo. Un poco nosotros también estamos así. Tenemos como dos extremos en este péndulo. Hay una tendencia que está centrada en este tránsito a la virtualidad, centrarse en las herramientas, centrarse en la información y centrarse en el mensaje, ¿no? Entonces, lo importante es que enviemos el mensaje, no estamos muy pensando en los receptores, no estamos muy pensando en sujetos concretos, sino más bien en enviar el mensaje. Y hay otra tendencia que es, oigan, espérense un momento, tan importante como enviar el mensaje es pensar el proceso. ¿A qué estamos convocando en la virtualidad? Y a veces estamos pendulando, ¿no? Entre ambas. Estamos en una tensión pendular. ¿Por qué es muy importante? Bueno, es muy importante mostrar que el sistema educativo en su conjunto, las instituciones, las escuelas, los bachilleratos, las universidades, estamos atendiendo. Entonces hay una prisa que puede ser casi pulsional de demostrar que estamos en plataforma, que estamos enviando mensaje, que los chicos tienen los materiales, que tienen los textos y estamos muy centrados en emitir el mensaje, en enviar el mensaje, en que el mensaje llegue. Poco sabemos de cómo se está recibiendo, cómo está llegando, a veces no estamos muy claros. Entonces, hubo una primera etapa de la pandemia que entonces era una lluvia de evidencias para saber si el mensaje llegaba, no cómo llegaba, ni qué proceso estaba convocando y mucho menos qué proceso estaban realizando. Lo que era es, se recibió el mensaje, lo que enviamos informativamente se envió, la tecnología que estamos usando está funcionando para ello y entonces se desató, bueno, se quejaban mucho, sobre todo los docentes, en nuestro caso de básica, de que era una lluvia de evidencias y hay que había que tomarle foto al resumen, al cuestionario, ¿no? Y entonces ya no solamente eran los alumnos, sino toda la familia, por ejemplo, en el caso de básica implicada en ello, las mamás empezaron a quejar, los adultos, los papás, los hermanos, porque entonces una compañera me decía, y ahora estoy cursando el 5º año de primaria con mi hijo y tenemos que ver las tareas y tomarle foto y enviar WhatsApp y bueno, estar siempre al pendiente. Entonces hubo esta gran tendencia centrada en la información y la confirmación del mensaje. La otra tendencia que a veces, por eso le digo que vamos en una situación pendular, cuando iniciamos este semestre 2021, en nuestro caso, inicia en agosto y concluye en junio, pues la mayor preocupación que teníamos era nuevamente estar en esta cuestión de que llegara por lo menos los cursos, los materiales, la información básica de escolares, en fin, ¿no? Y luego, pues después de este tsunami de información que en la mayoría de casos esperamos que llegara, estamos muy contentos en el caso de la Universidad Pedagógica
porque a pesar de que estaba previsto un margen muy grande de deserción, no ocurrió esta deserción, sino que al contrario, tenemos ahora grupos muy saturados, donde los chicos y chicas están asistiendo y tenemos la hipótesis de que justamente esta regularidad que está proporcionando la universidad, la escuela, está ayudando a algo que está siendo muy conflictivo en la pandemia, que es volver a ciertas rutinas, ¿no? Todas las rutinas se rompieron y en algo ayuda la escuela en general y la universidad en particular con el encuentro sincrónico y asincrónico. En nuestro caso es sincrónico, estamos tratando de tener un tiempo menor de interlocución directa, justamente aprovecharla para cuando hay momentos de diálogo y la mayor parte de la oferta está mediada por plataformas educativas. Entonces ahí vamos al otro lado del péndulo. Bueno, ya convocamos, ya logramos que se inscribieran, están activos, pero ¿para qué procesos? Y entonces estamos en el otro momento del péndulo, en el momento de pensar en quien lo recibe y qué hace con eso, qué procesos está construyendo, qué procesos está desatando, a qué estamos logrando convocar. Y nos hemos propuesto, pues, en nuestro caso, trabajar fundamentalmente sobre procesos fundamentales, aquello que es lo esencial de nuestros programas. Pero en general no siempre se logra dejar el momento centrado en la emisión y algunos nos estamos proponiendo esta cuestión de los procesos. No es todavía generalizado, ¿no? Entonces hay por eso les decía, las tendencias es como un péndulo que va desde esta organización centrada en la emisión hasta pensar también en la recepción y los procesos que están a su interior. Vamos un poquito más, vamos a la siguiente, como a caracterizar un poco más las tendencias. Entonces, digamos que el escenario que tenemos hoy en la virtualidad tiene dos extremos. Esta tendencia centrada en la transmisión de información y el otro extremo centrado en el diseño pedagógico remoto, más pensado para procesos del usuario. Entonces, y hay muchas mediaciones. En medio está un campo diverso. Por ejemplo, en el caso de nosotros se ha optado por la televisión como un medio educativo en donde hay programas diseñados con propósitos y finalidades educativas y así se está trabajando la educación básica. Pero entonces, ¿qué hace el docente? Ha quedado un tanto desdibujado y lo otro que colegios de docentes están reclamando es, bueno, ¿y dónde está el papel de mediación en el proceso? Entonces, bueno, estamos en un momento en donde por eso les decía pendular entre estos dos extremos transitando. O son tendencias que no están estáticas, sino que estamos en una cuestión bastante dinámica y donde en medio puede haber muchas combinatorias. Digamos, el extremo de proceso podría pensarse en plataformas educativas donde ya incluso no fuera necesaria la sincronicidad, donde ya todo el proceso estuviera montado en una plataforma educativa a partir de construcción de aprendizajes de los educandos, donde ellos ya de manera asincrónica pudieran llevar todo el proceso. El extremo donde estamos todavía solamente en el mensaje, pues bueno, tiene que ver con toda esa cantidad de correos y que nos inundan y WhatsApp que nos inundan día a día. Nos levantamos, nos despertamos con el WhatsApp y nos dormimos con el WhatsApp en este contexto. Pasemos por favor a la siguiente. Entonces aquí yo les propondría que recordando esta propuesta que hacía Ignacio Pozo cuando coordinó el libro Psicología del Aprendizaje Universitario
y nos proponía algunos de los aprendizajes, competencias o capacidades esenciales a desarrollar en cualquier proceso universitario. Bueno, que nos preguntemos, aquí estaría el centro de la innovación, o sea, ¿cómo vamos a aprender a argumentar ahora mediados por pantallas? ¿Cómo vamos a aprender a buscar información y procesar y construir apuntes? ¿Cómo vamos a aprender a tener una lectura crítica? Ahora se está complejizando la lectura. Con tanto bombardeo de información tenemos una lectura a veces menos reflexiva, menos comprensiva. Los chicos leen poco, leen cortado, leen de varias partes, están en varias tareas. Todo eso está complejizando la comprensión lectora. Pero también, ¿cómo vamos a leer las imágenes y los gráficos? Ahora que estamos en el mundo de las redes, es fundamental cómo ellos van a consolidar no solamente leer, sino producir imagen y gráficos. Y también aprender, bueno, lo más importante con ello, aprender a resolver problemas, aprender a cooperar y construir, cómo pueden, mediado por las redes en un mundo de pantallas, seguirse proponiendo la resolución de problemas a partir de la construcción y algo que está siendo complejo, que es aprender a argumentar ahora en las pantallas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos, si pensamos no solo en el paso a la virtualidad como un tránsito de información donde emitimos mensaje, sino a la vez como un proceso que nos permite desarrollar y acompañar procesos, pues estos son los procesos fundamentales o algunos de los procesos fundamentales que casi en cualquier licenciatura estamos continuamente trabajando. Entonces, pues la convocatoria es ahora a pensar estos procesos fundamentales en la enseñanza remota, sea que sea mediada por plataformas, sea que sea mediada por instrucción de correo, sea que sea mediada por WhatsApp, que esté en un grupo restringido o abierto de Facebook. O sea, sí, la tecnología es fundamental ahorita porque es nuestra manera de vincularnos, pero estos procesos, digamos, serían como los procesos centrales. Estos procesos centrales de la formación de los estudiantes universitarios nos tendrían que hacer repensar que entonces toda actividad en cualquiera de estas modalidades que mencioné u otras que estemos operando, tendrían que contribuir por lo menos de manera, digamos, más sostenida a alguno de estos procesos, ¿no? A lo mejor habrá asignaturas, módulos, seminarios que estén centrados en la resolución de problemas y en la escritura académica a partir de procesar información. Bueno, ahí tenemos ya tres grandes aprendizajes y tres grandes procesos integrados. Habrá otros que estén trabajando la argumentación y la construcción de representaciones, el análisis y construcción de representaciones en imágenes y gráficos. Habrá otros que estén trabajando la cooperación. Ahorita que escuchaba al maestro que nos dio una maravillosa introducción con la música y con sus palabras, bueno, por ejemplo, todo lo que es yo pensaba y lo he visto en muchas transmisiones en Facebook, la maravilla de la sincronía en donde una orquesta está este, ejecutando una obra ahora de manera sincrónica en una plataforma como Zoom. Me imagino que eso implica muchas horas previas para poder tener esa sincronía y cooperar y compartir y seguramente tener toda una serie de procesos de información y de significación para llegar a este momento en que nosotros vemos esa sincronía. Entonces, bueno, todos estos procesos están en juego. Generalmente cuando hacemos nuestras planeaciones podemos estar teniendo dos o tres de ellos
digamos, en acompañamiento. Y lo que sería fundamental es que cada quien nos preguntáramos no solamente si estamos enviando una convocatoria, un mensaje, una información, un texto, algo a trabajar, sino sobre todo qué procesos, qué están construyendo de manera distante, remota, ahora nuestros educandos. Bueno, entonces me gustaría como ya ir cerrando para entrar al diálogo. Pasamos bueno, les dejo este espacio, este es un blog. La presentación también ya la compartí. Es un blog que se llama así, Educarse en el Hiperespacio. Se los comparto y se los dejo. Quien quiera profundizar en una planeación centrada en procesos, por lo menos aquí hay 2 textos que hacen como de manera pasito a pasito cómo centrarnos. Ahora, esta cuestión de los procesos, pues no es para nada una invención ahora, sino es la gran herencia que nos ha dejado el siglo XX, la gran en la pedagogía. O sea, es pensar a Freinet ahora con estas tecnologías, es pensar a Paulo Freire ahora con estas tecnologías, es convocar a pensar a Howard Gardner, a Jerónimo Brunner, es convocar, bueno, por supuesto, desde Piaget hasta hoy la interdisciplinariedad es el momento de convocar a lo que hemos aprendido del siglo XX. Tenemos 2 herencias importantes para el tránsito a la virtualidad y para que nos sintamos confiados de que aunque los tanteos no sean tan seguros, podemos ir produciendo exploraciones y prácticas en la virtualidad que pueden ser muy valiosas. ¿Cuáles son las 2 herramientas? Nuestra práctica docente. La reflexión que tengamos de nuestra práctica docente es una gran herramienta, porque ya sabemos más o menos qué cosas fueron fundamentales con chicos que están en condiciones similares, en contextos parecidos. Y esa es una herramienta diagnóstica importante. No suficiente si no pensamos el diálogo con los que están en el presente. Y la otra gran herramienta, pues tenemos una super herramienta que es las aportaciones que les decía del siglo XX. Podemos a pasar, transitar a innovar, pensar a Freinet y el texto libre ahora en estas condiciones, podemos pensar el diario escolar ahora en estas condiciones, podemos pensar los temas generadores en estas condiciones, podemos pensar la inmersión temática que nos propone Howard Gardner en este momento. ¿Por qué pensar esto? Pues porque ahora nuestros interlocutores como ha sucedido en otras tendrían naciones que ver. latinoamericanas. Bueno, Es la solidaridad entonces, entre todos los sectores. entonces esto sería muy importante y ya finalizo ya la última lámina. Bueno, ahí queda la dirección para quien quiera profundizar. Pues muchísimas gracias y más bien me gustaría abrir el diálogo porque yo sé que hay muchas inquietudes, que no es un tránsito terso a la virtualidad y que estas tensiones al estarnos pendulando de un extremo a otro, pues también nos crean disociaciones, conflictos, que es lógico que están ocurriendo en este momento. Y les comparto un pedacito del centro de la ciudad de noche, de aquí de la ciudad, que siempre, pues, de la Ciudad de México, que siempre nos gusta compartir con todos, ¿no? Pues muchísimas gracias y más bien quedo atenta para pasar al diálogo. Gracias. Perfecto. Regresamos por acá. Agradecer sus palabras. Vamos a continuar abriendo, bueno, en apertura de las preguntas, pero antes de proceder a las preguntas, mi compañera Katherine Ortiz va a hacer lectura de esas preguntas. Sin embargo, antes voy a leer por acá algunos comentarios que han sido hechos a través del chat por parte de algunos participantes.
donde en estos momentos tenemos por acá, donde dice, no existe el proceso paralelo de enseñanza y aprendizaje. La virtualidad limita a muchos estudiantes con necesidades especiales. Por acá uno de los comentarios, otro comentario también, donde dice, se evidencia que el papel humano de la educación, como el contacto y lo esencialmente humano de la educación, no es posible sustituir por la virtualidad. Son de algunos comentarios por acá. Vamos a verificar otros que nos están entrando. Ya tenemos varias preguntitas también a través del chat. Ya mi compañera Catherine va a hacer mención de ellas y vamos a proceder. Voy a continuar. Por acá estoy buscando en estos momentos en el chat donde tengo los comentarios. Eh, por ejemplo, por acá tenemos donde dice Gis, bien lo dijo Malabasi, en el aula no se debe perder lo humano. Hay que fomentar procesos en los que la felicidad sea central, así como la diversidad medular y la interacción se genere por medio de los afectos. Dice también los procesos cognitivos, a la par de los afectos, son una fórmula necesaria. Como les digo a mis estudiantes, la acción educativa debe ser gozosa, fomentar la pedagogía del amor, del diálogo, de la pregunta, la epistemología, de la sospecha. Y como dice Sousa Santos, que la virtualidad o la presencialidad remota no le robe la soberanía a la pedagogía. Comentario de Gis por acá también al chat. Otro que tenemos por acá de Jessica, en este momento nos pone en evidencia la necesidad de la inversión por parte del Estado y de otras instancias para dar acceso a las condiciones de educación remota en esos espacios donde hoy en día no se llega, ¿verdad? Por medio de la virtualidad. Por acá también tenemos a Lode Cascante, donde dice que se evidencia que el papel humano de la educación, como el contacto y lo esencialmente humano de la educación, no es posible sustituir por la virtualidad. Otra contraparte por acá, de Lode Cascante. Y bueno, son de algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar por acá a través del chat. Procedemos con algunas preguntas. Catherine, si me ayudas, por favor. Claro, y es que la audiencia está sedienta de más conocimiento y de más información tan interesante. Es por eso que tenemos una serie de preguntas, doña Eurídice. Entonces, Yes. si gusta, yo voy a hacerle la pregunta a usted y cuando usted termina la respuesta, entonces yo realizo la siguiente pregunta. La primera sería, ¿qué criterios toman en cuenta para la selección de lo más importante de los programas de los cursos? ¿Es una decisión que toman los académicos y académicas o es una discusión que se da en las escuelas o facultades? Sí, es una decisión en colegiado, preferentemente en colegiado. Esta discusión es muy importante que se dé en colegiado porque tenemos diferentes impresiones desde nuestras experiencias y también conocimientos diversos sobre nuestros educandos. Entonces, lo que hemos optado es por en academia, nosotros le llamamos así en academia, en colegiado, poder rediscutir cuáles son los contenidos fundamentales y un criterio importante es pensar a qué proceso está contribuyendo, ¿no? Es muy difícil distanciarnos de los programas porque nosotros mismos los hemos elaborado en un proceso muy complejo en donde nos hemos comprometido pues mucho tiempo, hemos hecho procesos largos de diagnóstico, de investigación educativa para sostener los programas. Y ahora un profesor me decía, pues todos son fundamentales. Si nosotros ya los diseñamos, la investigación lo sostiene, el diagnóstico lo sostiene. Entonces es cómo producimos un distanciamiento y nos preguntamos, bueno, en esta condición de emergencia, ¿qué proceso se tendría que consolidar en estos estudiantes, en este semestre, sabiendo, como todos ustedes dicen, la virtualidad no puede hacer lo que la presencialidad? Es otro proceso. Por eso entonces tenemos que escoger procesos fundamentales que sí se consoliden y que podamos desarrollar a lo largo de los cursos o semestres. Es una tarea compleja, sí lo reconozco, lo hemos trabajado no solo con alumnos hemos trabajado
con maestros de la universidad, con maestros de varias universidades y con maestros de los bachilleratos. Y es muy complejo porque es tomar distancia y, como les digo, escoger, pues nosotros tomamos como criterio cuáles son aquellos contenidos que permiten el desarrollo de procesos de aprendizaje fundamentales y sobre eso que nos proponía en la psicología del aprendizaje Pozo y equipo, sobre esos los que hemos estado trabajando. Gracias. A usted las gracias, doña Eurídice. Continuamos con la sección de preguntas y acá tenemos una. ¿Cuáles procesos recomienda en este momento de virtualidad para el abordaje de las prácticas pedagógicas de los estudiantes que se encuentran en formación universitaria? Sí, nos dimos cuenta que ahora el problema es que tenemos que hacer prácticas pedagógicas virtuales, ¿no? De repente la educación primaria está ocurriendo en Zoom o en Meet entonces ahora tenemos que migrar y los estudiantes tienen que tener una manera de hacer prácticas en estos nuevos escenarios, ¿no? Se está trabajando en ello, a veces con más o menos éxito. Por ejemplo, en educación, ahorita que recordaba la enorme reto en educación especial, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, poner un tutor, un chico de practicante que esté como tutor, ya no solamente del educando, sino de la familia. En realidad, en educación especial, si en educación básica, en toda la educación básica se está trabajando con el educando y la familia, en educación especial se refuerza este acompañamiento. Entonces estamos abriendo espacios en las propias normales, bueno, en el caso de la pedagógica en conjunto con las normales, que son las instancias de formación inicial, con las escuelas de todos los niveles, para justamente ahora acompañar y tener prácticas en la virtualidad, ¿no? No sé, en los diferentes países que están asistentes en este momento, sé que tenemos condiciones diversas de la pandemia, pero nosotros en el nivel universitario, bueno, en toda la educación en México, sabemos que todo el semestre, o sea, lo vamos a concluir virtualmente. Y ahorita se está discutiendo que seguramente una parte del próximo año escolar será virtual o será híbrido. O sea, iremos poco a poco regresando a las escuelas y poco a poco tanteando las posibilidades de combinar, tener aulas con menos chicos, una parte del trabajo quedará virtual. Entonces, esto implica que por lo menos todo este año y el próximo estaremos combinando recursos. Entonces, de todos estos escenarios, lo mismo va a pasar con las primarias, con la educación preescolar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tienen que ocuparse los chicos a esta práctica, de esta reflexión en la virtualidad. Claro, y es que como lo comenta usted, la educación tiene que ser para todos, de igual forma hace sus aprendizajes y es parte de los retos y de las innovaciones que como educadores debemos trabajar. Tenemos una tercera pregunta. ¿Puede contarnos cómo implementaron la flexibilidad en su universidad en el tiempo de pandemia, en la ejecución de los programas de estudios, en recursos tecnológicos de apoyo, en gestión académica y administrativa? Si puede plantear algunos ejemplos sobre los lineamientos y acciones, tanto académicas como administrativas, y si existen actividades específicas que plantearon solo para el tiempo de la pandemia, o si esta flexibilidad es permanente para las modalidades no presenciales. Bueno, prácticamente sí hubo una reorganización completa. Yo creo que como todos lo estamos viviendo en nuestras universidades. Bueno, tuvimos la posibilidad de contar con una plataforma inmediatamente, pero la dificultad es que aunque nosotros contábamos con plataformas, nuestros estudiantes no contaban con red o no tenían una computadora y dependíamos mucho del celular y del tiempo de los chicos, del acceso libre que ellos tienen
que en el caso de nosotros solamente tienen acceso libre a datos en Facebook y en WhatsApp. Entonces, todo esto ha hecho que la atención la hagamos en dos planos, como en el plano de la comunicación y en el plano de digamos, de las estrategias que le estamos proponiendo para aprender. Entonces, en el plano de la comunicación hemos combinado Facebook y WhatsApp, ahí sí depende de cada docente, que abre como plataforma de comunicación permanente, donde se dan las consignas, se atiende y demás, y a la vez tener una plataforma o tener vía correo electrónico, se les envía o se les comparte los diseños, la propuesta de actividades, de ejercicios, materiales. Pero es muy importante que tengamos claro que hay que tenerlo sincrónico, porque hay estudiantes que no tienen ni tampoco hay forma que accedan a un café internet, etcétera. Tenemos estudiantes, por ejemplo, en el caso de la unidad pedagógica de la JUSCO, donde yo estoy adscrita, tenemos estudiantes de la licenciatura en educación indígena que por la pandemia regresaron a sus comunidades en todo el país. Entonces, que no tienen red, tenemos que mandar correos para que ellos por lo menos una vez a la semana bajen a alguna cabecera municipal y puedan tener todas las actividades como se hacía antes la educación a distancia. Eso es en general en lo académico y tuvo que ver con esta discusión de las academias de que era lo fundamental, más dándole la flexibilidad. Nuestra rectora insistió mucho que tuviéramos total flexibilidad siempre y cuando se lograra la atención. Ahora, en términos de la parte más dura, pues tuvo que ver con lo administrativo, con lo académico administrativo, porque ahí sí no había experiencias previas. Hasta el momento se ha logrado que servicios escolares abra ventanillas virtuales, también todo lo que implica el servicio social, atención de emergencia para acompañamiento psicológico. Todo esto se ha logrado y también realizar exámenes profesionales. Ha sido un esfuerzo grande porque ha sido mucho trabajo con el área administrativa, todos los procesos de inscripción, constancias, todo ha pasado a la virtualidad y esto ha sido un proceso lento, complicado, cosas que parecen muy obvias, como que todos los estudiantes manejen su cuenta institucional para hacer todo este tipo de trámites, bueno, ha significado meses, ¿no? De que se habitúen a ello. Pero estamos migrando la mayor cantidad de procesos. Quedan pendientes algunos procesos administrativos más complicados, ¿no? De cotejo de documentos, de certificaciones específicas, pero ya prácticamente sobre eso vamos. Cuesta mucho trabajo el pensar procesos presenciales que, sobre todo los de escolares, que eternamente habían sido presenciales. El otro gran proceso es el de biblioteca de información. Ese ha sido clave. Hemos encontrado con mucha diligencia. Prácticamente la biblioteca diariamente está haciendo actividades de Zoom de todo tipo y también hay una parte del servicio limitado, pero una parte del servicio que se ofrece digamos, de consultas que se escanean y se envían a los estudiantes y a los académicos. Esta parte de la biblioteca, pues no, hemos tenido que echar recurso con otras bibliotecas, con servicios digitalizados de texto para poder compensar, ¿no? la parte de la biblioteca. Quizás esos de los retos más complejos, más todo lo que tenemos ya digitalizado, grupos, academias, proyectos, ¿no? Pues ha sido un estrés importante ponerlo como recurso para nuestros estudiantes. Claro, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta y creo que esta pregunta va a hacer un resumen muy importante de todo lo que ha sido su exposición. ¿Cómo
se puede evitar, cómo poder evitar la deserción de los estudiantes durante el proceso educativo cuando inclusive las herramientas tecnológicas y el Internet no son de acceso universales, o bien tienen este acceso pero se muestran de forma reacia a esta innovación? Sí, hemos hecho varias encuestas y los chicos nos contestan y las chicas, por supuesto, nos contestan que no les gusta esta modalidad, ¿no? O sea, entonces estamos partiendo del reconocimiento que hay una dificultad. Lo que decía el iceberg, o sea, no es un proceso voluntario ni acordado. La mayoría se encuentran muy desilusionados. Además, hay un duelo profundo por la pérdida de la convivencia. No, no diría yo tanto con los docentes, que también lo sienten, pero con sus pares, ¿no? Entonces, esta pérdida de convivencia con sus pares sí está siendo muy significativa, muy desorganizadora. Otra cosa es que ahora están en un agobio muy fuerte con la familia. No solamente nuestros chicos en las universidades están estudiando en casa, sino sus hermanos, los papás están trabajando. Bueno, o sea, hay una amontonamiento, no es sincronicidad, sino hay un agobio en la vida familiar con tantas convocatorias, todo el mundo usando la tecnología. Tenemos estudiantes que están trabajando en la madrugada, en la hora en que no están sus hermanitos ni los papás trabajando, ¿no? Entonces van varias recomendaciones que hemos encontrado para evitar la deserción. Una es disminuir lo sincrónico. A veces cada uno de nosotros tenemos sesiones muy breves a la semana de media hora, una hora, donde está la parte sincrónica, donde es indispensable que dialoguemos, que sepamos de viva voz cómo están sintiéndose, qué problemas están enfrentando, pero eso lo hemos tratado de abreviar. Y hemos tratado que entonces les quede muy paso a paso, de manera instruccional, los que le estamos proponiendo para la actividad por semana. Están teniendo muchas dificultades para la organización del tiempo y la rutina, y entonces estas como sea en Google Drive, digo en Google, que es la herramienta de Classroom, sea en Moodle, que es la plataforma que tenemos, sea en cualquiera de las otras modalidades, sea como grupo cerrado de Facebook, sea por medio de WhatsApp, que siempre quede clara una actividad o instrucción semanal donde está claro qué es lo que tienen que hacer y para qué lo tienen que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Eso que nosotros reforzábamos en las clases presenciales y que ya no es posible, siempre digamos qué van a hacer y para qué les va a servir. Por lo menos proponerles una parte de eso. Lo otro es usar estas instrucciones, no dejarlas en un solo entorno. Podemos combinar plataforma y correo, eh, plataforma y WhatsApp. Y otra cosa que ha sido muy interesante es en estas actividades empezar a propiciar el trabajo de equipos, el acompañamiento de equipos. O sea, romper un poco esta burbuja que nos decía el maestro al principio, que de repente nos sentimos solo en una burbuja y empezar a reconstruir los vínculos, a que puedan estar trabajando en equipo, enseñarles a usar las plataformas, ¿no? Que se encuentren en WhatsApp, que se encuentren en Facebook, que pueda haber, nunca será igual que la presencia, eso queda muy claro, pero empezar a recomponer estos lazos de la grupalidad, del trabajo en equipo, del vínculo con sus pares. Porque lo que no nos preguntan en lo sincrónico, no nos preguntan en el chat, no nos preguntan a nosotros, se lo van a preguntar a sus compañeros si restablecen un vínculo más horizontal en el grupo. Esto es muy, muy importante.
Y la otra recomendación para la deserción es abrir francamente, abrir francamente canales de comunicación. Yo hay veces que he tenido que atender estudiantes en esta pandemia a horas muy extrañas, poco habituales, o muy temprano, o muy temprano me refiero a 5 o 6 de la mañana, o muy tarde, ¿no? Después de las 10 de la noche. No para atenderlos regularmente, sino para que me expliquen exactamente qué es lo que los está llevando a desertar o abandonar el curso. Y a partir del diálogo directo y franco, pues bueno, pensar una estrategia para ese estudiante. O sea, tenemos estudiantes que ante la pandemia sus padres dejaron de laborar o en el negocio familiar ya no hay ingresos y entonces contradictoriamente y contraintuitivamente tenemos muchos estudiantes que empezaron a trabajar, incluso que estaban originalmente becados y que ahora tuvieron que trabajar ante la falta de ingreso familiar. Entonces, he tenido que dar asesorías en el horario de comida, ¿no? Porque muchos de ellos están trabajando en almacenes o tiendas, ¿no? En medio de la virtualidad, lo que los tiene también muy conflictuados. En esta sobreexposición a transitar, a transportarse diariamente. Entonces, esto es muy importante que tengamos canales abiertos que a lo mejor la mayoría del grupo puede avanzar en plataforma o puede avanzar en un diseño que mandemos vía correo, pero que vamos a tener la singularidad, que vamos a tener a lo mejor un estudiante que no se puede conectar de ninguna manera y que solo puede estar en un café internet tal día a tal hora, que no es nuestra clase, que no es nuestro horario, pero que si no atendemos ese diálogo va a ser muy complicado que restablezcamos el vínculo, encontremos con él dialogando cuál es el camino de la comunicación y cuál es el camino a su proceso académico y ver cómo lo compaginamos. Y ahí sí, la singularidad y la heterogeneidad está siendo muy grande. Bueno, pues yo con eso cerraría agradeciéndoles la invitación y pues esperando que también ustedes a lo largo del Congreso estarán atenta también a ver las iniciativas y acciones y propuestas de innovación que ustedes están trabajando. Muchísimas gracias.